La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Quiero leer en el libro de Daniel, capítulo 1, del verso 19 al 21. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amados oyentes, hoy quiero hablar acerca de un tema que he titulado Adaptándonos a lo que nos toca vivir. El libro de Daniel es un libro que es uno de los más leídos del Antiguo Testamento. Es un libro que en estos tiempos actuales nos lleva a la meditación y su estudio, porque contiene las profecías y las visiones de la revelación de Dios acerca de estos tiempos y los tiempos que hemos de enfrentar en el porvenir. También nos habla inclusive del tiempo final y el día del juicio. Pero sucede que este libro tiene una característica muy especial, y es que justamente en la mitad está dividido en dos secciones. Una sección dedicada a la parte histórica. Es por ello que en la Biblia hebrea corresponde a los libros históricos y no a los proféticos. Pero sucede que luego del capítulo que divide al libro de Daniel en dos, nos corresponde estudiar los tiempos de la profecía y visiones y revelaciones realmente impactantes con una precisión milimétrica acerca de los acontecimientos que han sucedido en la historia. Entonces el libro contiene tanto historia como profecía. Hoy en nuestras Biblias corresponde a la sección profética de los libros que nos hablan acerca de la profecía bíblica. Pero es por ello que entonces podemos hablar acerca de dos temas en medio del desarrollo del estudio de este libro. Podemos hablar tanto de la parte histórica, repito, como de la parte profética. Y hoy quiero hablarle precisamente de la parte histórica, porque aunque siempre se mencionan acontecimientos como el ser rescatados del horno de fuego, los amigos y compañeros de Daniel, también se nos habla de Daniel en el foso de los leones, también su llegada a la tierra de Babilonia. Sin embargo, hay un aspecto en el que quiero prestar importante atención, y es, mis queridos oyentes, el título que repito: adaptándonos a lo que nos toca vivir. Sucede que acabamos de leer unos versos donde las Sagradas Escrituras nos dicen que los compañeros de Daniel estuvieron con él y en todo asunto que se les consultó no se hallaron ningunos otros en la tierra de Babilonia que tuviesen la sabiduría y el conocimiento que ellos tenían. Es decir, que estos jóvenes en ese momento, cuando llegan a la tierra de Babilonia, brillan en medio de todos los que le rodean. Ahora quiero, sin embargo, llamar su atención en que también se nos dice que Daniel continuó hasta el reinado del rey Ciro. Entonces, quiero hacer un pequeño resumen para que usted entienda lo que está sucediendo. Sucede que todos los jóvenes y todos aquellos que tenían un potencial a desarrollarse dentro de la tierra de Israel fueron trasladados a la tierra de Babilonia.
Y aunque no puedo decir que ese es el cumplimiento de algo que ha ocurrido en nuestros tiempos, sin embargo, acá en nuestra nación usted y yo sabemos que el potencial de muchas personas que han tenido la capacidad de desarrollar grandes talentos en nuestra tierra, también han partido de acá. Muchos de ellos me están oyendo en este momento. Pero sucede que no es de ello precisamente que quiero hablarle, sino que fíjese bien lo que esto encierra. Sucede que estas personas fueron desplazadas de su tierra no por razones propias, no por medios voluntarios, sino porque fueron tomados a la fuerza por la invasión que llevó a cabo Nabucodonosor con el imperio babilónico, tomando posesión de toda la tierra de Israel. Estos jóvenes fueron llevados a la deportación, fueron llevados a la tierra de Babilonia. Una tierra pagana, una tierra idólatra, una tierra donde era totalmente diferente el modo de vivir a lo que ellos habían vivido y estaban acostumbrados, oiga bien, acostumbrados a vivir en la tierra de Israel. Ahora estos jóvenes llegan allá. Entre ellos están los que acabamos de nombrar, los amigos de Daniel, y está Daniel. Ahora, cuando ellos llegan, imagínense cómo podían sentirse. Tierra extraña, tierra ajena, nuevas costumbres, otro rey, alguien a quien debían obediencia siendo totalmente contrario a los principios de Dios, como lo era Nabucodonosor. Pero sin embargo, estos jóvenes pueden brillar en donde se encuentran. Y dice que Dios les da sabiduría y les da la capacidad de poder tener un entendimiento mayor que todos los que se encontraban en Babilonia. Pero más aún, se nos habla acerca de Daniel. Estos jóvenes, aunque aparecen en varios relatos del comienzo del libro, sin embargo, luego desaparecen en los registros bíblicos. Pero Daniel continúa, y aquí se nos dice que sigue hasta el reinado de Ciro. ¿Usted sabe lo que eso implica? Aparentemente son versículos que no tienen mucha relevancia, pero para nuestro tema tiene una relevancia maravillosa. Porque sucede que Daniel fue llevado a la tierra de Babilonia bajo el dominio de Nabucodonosor. Nabucodonosor, luego de morir, fue sustituido por su hijo Nabonido, quien a su vez fue corregente con otro rey encargado que fue Belsasar. Luego de ello se nos menciona a Darío, cuando el imperio de Babilonia cae ante el imperio de los medos y los persas. Entonces viene otro cambio, vienen otras circunstancias totalmente diferentes. Ahora van a reinar los medos y los persas, que tienen un sistema administrativo, un sistema político, un sistema económico y un sistema religioso totalmente diferente al de Babilonia. Pero Daniel sigue estando allí. Ahora se nos dice que luego de Darío, según la historia, viene Ciro como rey de los medos y los persas. Otros dicen que fueron simultáneos en su tiempo. Pero lo cierto es que se nos dice que Daniel continuó hasta allí. Y cuando usted lee el libro, se nos dice que este hombre seguía bajo una iluminación y revelación de Dios a las cosas ocultas y en las cosas que se le consultaron, como nunca nadie lo había hecho. Y seguía manteniendo la presencia y la gloria de Dios en su vida. Entonces, ¿qué es lo que todo esto quiere decir? Antes de hablar de profecías, antes de hablar acerca de señales, le estoy enfocando en que hubo una adaptación de los amigos de Daniel y Daniel a las diferentes circunstancias que le tocaron vivir. ¿Usted sabe lo que significa la palabra adaptar? Adaptar significa cambiar una cosa, modificarla o ajustarla para que sea válida o funcione en una situación nueva y con características distintas. Ah, vaya que ellos tuvieron que vivir adaptación, porque habían circunstancias nuevas, características distintas en cada reino, en la tierra donde se encontraban.
y ellos nunca dejaron de brillar. Y Daniel nunca dejó de recibir la revelación de lo alto. ¿Sabe lo que esto nos lleva a pensar y bajo la dirección del Espíritu Santo poder comunicar? Que actualmente nos encontramos viviendo circunstancias distintas y viviremos eventos que nunca antes habíamos vivido, como el que estamos viviendo ahora, como esta pandemia que nos ha llevado a una modificación total en nuestra forma de vivir. Pero debemos adaptarnos a ello, pero oiga bien, sin sacrificar nuestros principios y nuestro servicio a Dios. Porque se nos dice que estos jóvenes nunca se contaminaron y luego envejecieron y pasó el tiempo y nunca se contaminaron con las costumbres de Babilonia, tampoco con las de los medos y los persas. Daniel se mantuvo intacto en su consagración a Dios y se nos dice que él oraba 3 veces al día, abriendo las ventanas de su habitación hacia donde estaba la tierra de Israel. Y eso lo había dicho Salomón, que debía suceder en aquellos que fuesen en algún momento deportados y llevados de su tierra a causa de su desobediencia, la desobediencia del pueblo. Ellos debían mantenerse orando y Dios oiría su oración si ellos se mantenían siempre enfocados hacia la comunión con Dios. Entonces, estos jóvenes y Daniel siempre mantuvieron su consagración y santidad a Dios. Se adaptaron a las circunstancias que les tocó vivir, pero sin sacrificar su convicción y servicio a Dios. Esto nos dice, mis amados oyentes, que nosotros debemos mantenernos íntegros ante Dios a pesar de las circunstancias cambiantes que nos toquen vivir. En estos momentos los templos están cerrados, muchos de nosotros no podemos congregarnos, otros se reúnen en pequeños grupos y nos tenemos que adaptar momentáneamente a esta situación, pero sin sacrificar nuestra relación con Dios, que ahora se enfoca en ver en nosotros si realmente pondremos por obra aquello que nos enseñó el Señor, que nos dijo que cuando orásemos, cerrásemos la puerta de nuestro aposento y oremos a nuestro Padre en secreto, y nuestro Padre que está en secreto nos recompensará en público. Es la hora de la comunión individual, es la hora de la comunión en familia, de reunirnos juntos para adorar a Dios y dar gracias por estas circunstancias que nos tocan vivir, adaptándonos a los cambios que han venido, pero sin cambiar, repito, nuestra consagración y nuestra dedicación a Dios. Eso se debe mantener intacto, sin contaminarnos de las cosas que nos rodean. Si nosotros no nos adaptamos al tiempo que vivimos y nos ajustamos a los cambios que estamos viviendo, entonces viviremos frustrados o viviremos del pasado, de por qué aquello que pasó era mejor que como nos encontramos ahora. La Biblia dice que no debemos hacer esta comparación porque esto es falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es saber que Dios estará presente y sigue estando presente en cualquier circunstancia que vivimos. Oiga, circunstancia, es decir, algo que es temporal, es pasajero. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces la meditación de hoy más bien es una confrontación a nosotros mismos, a saber que debemos adaptarnos a lo que estamos viviendo y no quedarnos llorando por el pasado. Eso sucedió en Samuel. Dice que lloraba por Saúl y Dios le dijo, ya el tiempo de Saúl pasó porque yo lo he desechado. ¿Hasta cuándo lloras por él? Levántate y anda a ungir al que será rey de Israel, un hombre conforme a mi corazón. Había llegado una nueva etapa, pero Samuel se empeñaba en llorar por el cambio que le tocaba enfrentar. Mi pregunta es, ante los cambios que nos toca vivir y presenciar, que pueden ser globales, como el que acabo de mencionar, el no poder asistir temporalmente a la congregación, pero esto es temporal, esto no va a ser permanente. También hago la pregunta individualmente, los cambios que les tocan vivir, cambios en su alimentación, cambios en la provisión, cambio en el sustento, en el presupuesto familiar. Y más aún, le toca vivir tal vez cambios por una separación,
porque le abandonó la persona que usted creyó que le iba a acompañar durante toda su vida y que solo la muerte le separaría, y sin embargo le ha dejado, se han separado, le ha tocado vivir otra etapa, ahora está separado o separada de sus hijos. Son etapas circunstanciales. ¿Qué quiere decir eso? Porque Dios puede cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Puede suceder que haya un cambio y una transformación a su favor en lo que usted está orando, pero mientras eso no pasa, ¿qué va a hacer? Usted dice, no puedo adaptarme a esto, esto es demasiado duro. No le digo que debe sacrificar sus principios, no le digo que debe aceptar lo que le rodea. Daniel no aceptó la idolatría y todo aquello que le comprometía en su sacrificio y su servicio a Dios, ni tampoco sus amigos. Nosotros no podemos decir que está bien todo lo que estamos viviendo, pero tampoco podemos creer que porque nos rebelemos, nos frustremos o nos decepcionemos, por eso van a haber cambios. Dios no inclina su oído a aquellos que están vociferando o deprimidos porque los cambios que le han tocado vivir no están conformes a ellos. Dios inclina su oído a aquel que, a pesar de las circunstancias que vivan, aunque los graneros ya no tengan sustento, aunque los campos no den mantenimiento, sin embargo sigan confiando en Él, sigan esperando en Él y sabiendo que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno. Ese ande, como siempre lo digo en las prédicas, es circunstancial porque indica algo que está pasando, que está atravesando, pero que no permanece allí, no se estanca allí. Entonces yo debo saber que las circunstancias que vivo no me pueden apartar de mi Dios, ni tampoco me pueden decepcionar, ni me pueden frustrar, porque siempre tengo que tener la fe y la esperanza de que lo que estoy viviendo va a mejorar, va a cambiar y Dios va a responder mi oración conforme a su voluntad, y esa respuesta será mucho más abundantemente de lo que yo pido o puedo entender. Esa fe me debe mantener de pie en medio de donde me encuentre. Daniel estuvo en Babilonia, estuvo bajo el reino de Nabucodonosor, repito, luego con Nabonido, luego con Belsasar, luego con Darío, luego con Ciro. Y en cada uno de ellos se adaptó a seguir prestando un servicio terrenal a ellos, pero primeramente un servicio íntegro a Dios. Mantenga su integridad, mantenga su fe en el Señor. Hoy no tiene el trabajo que tenía antes. Hoy no tiene a su lado a la persona que tenía antes. Hoy no tiene a sus seres queridos que antes tenía. Hoy no tiene el país que antes tenía. Hoy no tiene la bonanza económica que antes tenía. Hoy no tiene los bienes que antes tenía, ni puede hacer el mercado que antes hacía. Pero con todo eso, yo debo adaptarme, como decía el apóstol Pablo, sé estar en abundancia y sé estar en escasez. Por todo y en todo he sido enseñado. Entonces ahora aprendamos de lo que nos toca vivir en estos momentos. Pidamos a Dios sabiduría. Ante todas las cosas, dice la Biblia, adquiere sabiduría. Salomón primero pidió sabiduría para poder gobernar antes que cualquier otra cosa. Y antes de cualquier otra oración, pídale a Dios sabiduría para que usted y yo podamos entender cómo debemos comportarnos y adaptarnos en medio de lo que nos toca vivir, manteniéndonos fieles a Él, pero también pudiendo enfrentar las circunstancias que nos rodean, sin frustración, sin desánimo. Esos son los verdaderos creyentes. Aquí está ejemplificado en Daniel, y luego en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en lo que se ha llamado la galería de la fe, aparece Daniel siendo mencionado como aquellos que tuvieron fe, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Se está refiriendo a estas historias que aparecen en este libro. Para yo poder tener una fe de esa magnitud que pueda enfrentar cualquier circunstancia, salir vencedor, debo aprender a adaptarme a lo que estoy viviendo sin frustración, sin decepción, sino en fe, confiando en el Señor y sabiendo que el Dios que estuvo conmigo en la abundancia también está en la escasez. El Dios que estuvo conmigo en la bonanza también está en la tribulación. Y el Dios que estuvo conmigo en la alegría también está en la tristeza.
Y como todo esto es pasajero, entonces nuevamente vendrá la alegría, nuevamente vendrá el gozo, nuevamente vendrá la bendición del Señor a mi vida. Le invito a tener fe, pero fe no es solamente creer, fe es mantenerse íntegro y mantenerse de pie en medio de cualquier circunstancia. Lo que le está tocando vivir, adáctese a aceptarlo y a seguir adelante con la confianza en el Señor. Que Dios le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo y que esta palabra lo lleve a poder adaptarse, no aceptar, no confunda los términos, no aceptar y confraternizar con lo que no le agrada a Dios, sino poder mantenerse de pie y caminando por en medio de las circunstancias que a Dios le plació vivir y pidiendo la sabiduría para entender qué nos quiere enseñar el Señor en esto que estamos viviendo. No se desanime, no se frustre, no llore como Samuel, levántese porque todavía hay mucho camino por andar.